Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca. Todas las semanas aquí en Radio Marca Ávila nos gusta dedicar siempre un espacio a lo que viene siendo el fútbol de barrio, es decir, las categorías provinciales de fútbol aficionados en su más estilo más puro, aquí en Ávila y provincia. Y hoy en Radio Marca Ávila nos hace mucha ilusión recibir en nuestros estudios a uno de los entrenadores del Club de Fútbol del Tiemblo, Ismael Intirat, que por supuesto nos va a hablar de la experiencia de este equipo que está teniendo esta temporada en la segunda división provincial. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al equipo de Radio Marca y a los oyentes. Buenas tardes para ti también. Bueno, lo primero de todo, gracias por visitar nuestros estudios. Ya hacía tiempo que no venías por aquí, pero bueno, estás en esta nueva etapa dentro del Club de Fútbol El Tiemblo después de estar varios años en el Rayo Aburense. En este sentido, lo primero que te quiero preguntar es cómo te estás adaptando de un club que estaba en Ávila Capital a algo que no deja de ser el pueblo, como es El Tiemblo. Sí que es cierto que pues estamos en una localidad que está a 40 minutos, más o menos, 35 de Ávila. Yo animo a muchos de los chicos que están sacándose los carnets de entrenador, prueben que muchas veces las localidades, pueblos demandan entrenadores y es una experiencia bonita. Es decir, yo pensaba que al principio se me iba a hacer un poquito más pesado, 2 viajes a la semana, porque vamos a entrenar ahí, entiendo. Es que se iba a hacer un poquito más pesado, pero en ese sentido lo estamos llevando bien, sobre todo cuando la semana es buena porque hemos ganado el viaje. Y se hace muy corto. Insisto, Nico, entre que vamos hablando con los jugadores que se desplazan desde Ávila también en el coche se nos hace cortísimo. Y cuando uno pierde, pues bueno, va un poquito más cabizbajo, pero bueno, son gajes del oficio. Y así es el fútbol, como se suele decir en estos casos. Bueno, vamos a hablar un poquito también de cómo has llegado hasta aquí. Ya lo hablamos a inicio de temporada con Víctor Nieto, que es el otro entrenador junto a ti en este proyecto. Pero, ¿cómo se gestó este fichaje? Primero, vosotros decidisteis abandonar el Rayo Aburense cuando finalmente se consumó su descenso desde regional preferente. Pero, ¿cómo os llegó la oferta del Club de Fútbol del Tiemblo? ¿O contactasteis primero con ellos? Pues después de la experiencia en regional de aficionados, bueno, pues para que lo sepan un poco los oyentes y abreviando mucho, nos invitaron a irnos, ¿vale? Después del partido de Villarcayo teníamos un ultimátum, o se ganaba o nos largaban, básicamente. Nos dimos como 2-3 mesecitos depurando la situación y el presidente del Tiemblo, José Rubiano, contactó con nosotros, estuvimos hablando varias cositas, varios puntos. Para nosotros era una oferta atractiva y un lugar bueno donde ir porque teníamos esa cosita de conocer un poco más el ambiente rural, sus limitaciones, sus posibilidades y bueno, tras hablar, negociar varias cositas, llegamos a un acuerdo y la verdad que así es como se gestó. Teníamos también pues, otros clubes donde ir, pero vimos una oportunidad buena, un equipo donde todos teníamos que arrimar el hombro, porque al fin y al cabo el Tiemblo Club de Fútbol fue un equipo más o menos referente, más o menos en la etapa de los 80-90. Sí que es cierto que en década de 2010 ha ganado alguna liga en provincial, pero desde ahí ha entrado un poquito en bajón. De hecho, pues es un poco lo que nos insistieron, que recuperáramos la ilusión a la gente, que trabajáramos por mejorar, digamos, los resultados que habían tenido en los últimos años y así fue un poquito como se gestó. Nos atrajo, nos gusta también afrontar retos y bueno, supimos perfectamente desde el minuto cero que llegar al Tiemblo era llegar en una situación de remontada, es decir, de un resultado 0-5, así que bueno, eso digamos que fue un poquito como se gestó.
Sí, bueno, pero al fin y al cabo está siendo una historia relativamente feliz. Al inicio de temporada hablábamos con con tu compañero Víctor, que repito, uno también de los entrenadores del tiempo junto a ti, Ismael, y nos decía que el objetivo este año era aprender, sobre todo en esta segunda división provincial, adaptarse, exigir compromiso a los chavales, y luego ya si salía en ascenso, pues que saliera. De momento ahora mismo no va la cosa mal, estáis segundos en liga. Es cierto que el Casavieja, quizá debido a debidos problemas legales, quizá no debería estar ni siquiera en esta categoría, pero más allá de eso, os estáis mostrando competitivos este año. Sí, y sobre todo quiero lanzar un mensaje, se lo digo mucho a los chicos, la capacidad de resistencia del Casavieja Club de Fútbol. Lleva 3 temporadas estando muy cerquita de ascender, recibiendo golpes durísimos, incluso con lo del tema del recurso, que debilita un montón, lo sé por experiencia propia, eso es harina de otro costal, y los pongo mucho de ejemplo a los componentes del Casavieja, cuando damos alguna charla prepartido o charla durante los entrenamientos, quedarte cerca de ganar una liga que empatas a puntos, se la lleva a Serranillos, y sobre todo el tema del recurso con la Promesas, son situaciones desagradables, pero ahí están los chicos, se han rehecho, este año van primeros, justamente, las cosas como son, y para mí es un equipo ejemplar, la verdad. También te quería comunicar, Nico, que probablemente, viendo un poquito a nivel estratégico, la primera provincial, probablemente el que quede campeón ejecute la acción de ascenso, la regional, haya una vacante y con total probabilidad, tal como está establecido en el reglamento, los equipos que asciendan de segunda provincial sean 2. Así que tenemos ahí ese aliciente. De momento nos queda todavía una vuelta por completar. Sin lanzar las campanas al vuelo, Alaves está con un partido menos a 5 puntos. Nosotros tenemos que ir día a día y lo que les he dicho a los chicos, tenemos que estar cuanto más arriba mejor, peleando contra Casavieja y sobre todo consolidar esa segunda posición que dé acceso con total probabilidad, veremos lo que pasa a final de temporada, a primera provincial. Sí que es cierto que el año pasado en la primera provincial, aunque eso es como tú dices, a nivel costal, hubo diversos problemas porque ningún equipo aceptó el ascenso a preferente, pero este año los que están en la pelea sí que tiene pinta de que alguno de ellos quiere ejecutar ese ascenso a la regional preferente y ahí quizá podéis entrar vosotros y vuestra opción a ascender a la primera provincial. Pero bueno, centrándonos en la actualidad, de lo que se está hablando, una de las mayores cosas, las cosas más complicadas que son en estas categorías provinciales es que los jugadores tengan compromiso no porque sean vagos o porque no entrenen, sino porque tienen otros compromisos laborales, personales, jugar los fines de semana a veces es imposible y es una dificultad que no sé si vosotros estáis sufriendo en demasía este año o si por otra parte os estáis adaptando bien. Pues con total sinceridad, ¿vale? Salvo ajustes que uno tiene que hacer durante la temporada porque no todo es idílico, sí que es cierto que tenemos un grupo relativamente comprometido. Traemos en torno, que ya es bastante, 2 coches llenos de gente de Ávila, de nada al tiempo, chicos hiper comprometidos. Lo único que se les ha pedido es una fianza, que en el caso de que no cumplan determinados criterios que se establecen en la fianza, no se les devuelve ese dinero y aún así están siendo bastante comprometidos. Por otro lado, la gente, los chicos que hay del propio Tiemblo, el resto que compone la plantilla, están siendo bastante comprometidos. Hay algún caso que hemos tenido que gestionar, que no voy a entrar, pero sí que hay bastante ilusión, sobre todo también tenemos un equipo juvenil que nos está ayudando muchísimo, tenemos sobre todo 4 jugadores en dinámica durante todo el año, que han sido Sergio García, el portero, Javi de Lucero, Isma Misbah y Ati y Marwa, que han estado completando entrenamientos y han ido en muchas convocatorias. En ese sentido sí que vemos, no nos falta gente, que sí que es cierto que hay algún martes que por temas laborales, temas de estudios o compromisos nos hemos visto algo mermados, sí, pero estamos llegando a final de temporada bien de efectivos, es decir, no me puedo quejar y otros años en otros equipos pues he tenido una plaga de lesiones, historias familiares, historias de trabajo. En ese sentido, Nico, no me puedo quejar. Y bueno, hablando de lo que estáis influyendo en el pueblo, al fin y al cabo el Tiemblo, ¿cómo se está cogiendo la sociedad tembleña? Porque con esta opción, como tú dices, de que quizá también vosotros podéis ascender de categoría, ¿ha vuelto la ilusión al Tiemblo?
Pues, a ver, soy una persona precavida y de momento, Sí. de momento vamos segundo hasta que no se simplifiquen matemáticamente las cosas. Pues la verdad que a pesar de pues, algún resultado que hemos tenido, hay mucha ilusión. De hecho, el otro día contra Piedralaves, el campo lleno, hicimos el acto de la lucha contra el cáncer, los chavales del infantil animando ahí hasta el último minuto. La gente está bastante unida. Ve que no es por culpa de los entrenadores, es por culpa de los chicos que este año lo están dando todo y están generando mucha ilusión. Es una manera de generar base, de lo que digo yo mucho a los chavales, lo que decimos Víctor y yo, a los chavales del senior, que son ejemplos de los chicos, de la base, de lo que a futuro tiene que ser el pueblo. Y más que nada, pues nos han acogido bien, las cosas como son, no hay queja, pues al fin y al cabo en esto del fútbol hay veces que hay situaciones un poco tirantes, somos personas con mucha personalidad, los que estamos ahí metidos en el equipo, salvo algún rocecillo que suele ocurrir entre los clubes, el resto con la gente bastante bien. Y por último, Ismael, tú a título personal y Víctor, que al fin y al cabo sois los dos entrenadores del Club de Fútbol del Tiemblo, ¿os esperabais esta acogida y, no sé si llamar, tampoco cuento de hadas, pero esta tan recepción positiva, tanto apoyo del pueblo del Tiemblo y sobre todo que las cosas fueran relativamente bien en el club? Pues no te creas que al principio costó, es decir, vas a un sitio nuevo, un sitio que está, lo que te digo, en situación de remontada, donde todos tenemos que arrimar al hombro y al principio cuesta. Estamos acostumbrados pues, a un pequeño entorno, porque puede ser la capital, pero salvo esos inicios que vas adaptándote, vas comprendiendo, el resto hemos tenido buena aceptación. De hecho, te puedes ver a personas que los viernes cuando terminamos el entrenamiento te aportan con incluso una bandeja de plátano para los chavales, ¿sabes? Que dices, joder, ole, ¿sabes? Y al fin y al cabo, pues esa tiene que ser la dinámica y la perspectiva a futuro, que todos arrimemos el hombro y lo demos todo por hacer crecer al club y que sobre todo genere arraigo en los chicos del pueblo. Al ser un entorno muy similar a Ávila, la gente joven pues tiene que irse a otros sitios a buscar sus oportunidades, ¿sabes? Que tengan ese espacio de decir, pues mira, me vuelvo al pueblo y juego en el tiempo, ¿sabes? Eso es importante. Bueno, pues lo dicho, Ismael Intiraz, uno de los entrenadores del Club de Fútbol del Tiemblo, gracias por pasarte de nuevo por los estudios de Radio Marca Ávila, ahora en este nuevo proyecto, y sobre todo te tenemos que desear mucha suerte para lo que finaliza, lo que queda de temporada, vaya, para que ver si ojalá sea posible ese sueño del ascenso a la primera provincial, y de momento, pues eso, gracias por pasarte por aquí y hablamos para la próxima. Bueno, un saludo al equipo de Radio Marca, agradecido siempre, y a los oyentes, como